Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo en Rainbow Six Siege. Esta vez estamos reaccionando en pleno directo. No estamos en directo, lo siento mucho. No he podido realizarlo, pero estamos reaccionando al futuro de este año 9. Hay una imagen ahí que estamos con la máscara rota. Tenemos a diferentes personajes también. No sabemos si tienen que ver con los diferentes sucesos que puedan ocurrir en el año. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en este año 9. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver. Uf. Muy buenas. ¿Esta es la misma de ayer? Uf, es el momento, ¿eh? A ver, la Season 1 la sabemos, ¿eh? Yo. Ajá. Venga, dime, vamos a ver. Ya sabemos que en la primera temporada tenemos los escudos nuevos, las miras de muchos aumentos en casi todas las armas antiguas. El nuevo personaje de Deimos. Nos falta a lo mejor algún modo de juego nuevo o cosas así. Vamos a ver qué nos van a contar nuestros compañeros aquí sobre el año 9. Por favor. Creo que todo el mundo va a estar triste porque creo que va a decir algo que, como sea verdad, vamos a llorar. A ver cómo se siente. Ole, ha hablado en portugués. Porque este hombre siempre está en los vídeos, nunca suele estar que yo lo haya visto en persona. Así que bien. Vamos a ver qué nos dice Joshua. Es el primer SI en Brasil, eso ya lo sabemos todos. Sí, la verdad es que sí. Estaría guay, ¿eh? Que lo hiciesen en España también. Estaría muy chulo, tío. Pues sí, la verdad es que tener comunidad en diferentes países es muy bonito. Oye, qué bonitas las copas, ¿eh? Los vasos para beber. Venga, vamos. Uf, se viene el panel del año 9. Overall Vision, ¿del tirón? A ver. Uf. Hijo de puta, dame ya la imagen. Nos estamos centrando en vosotros. El feedback. Ajá, verá. Operation Health 2.0, no me digas, ¿eh? Ajá. Uf, fresh and fun el juego, ¿eh? Divertido y fresco. Un juego competitivo, sí, eso lo sabemos. Creo que lo están manteniendo bien, la verdad. Entity. O a lo mejor estoy yo sordo, pero creo que he dicho eso. Players have invested a lot of time into a game like Siege, and vale. We want to be able to celebrate that. So expect season after season more rewards and celebration. Vale, nos van a dar recompensas por progresar, a lo mejor por subir de nivel. Podría ser. Venga, por favor, sí. Sí. Venga, va. Ese panel guapo. Del tirón, ay. ¿Sin vaselina? A ver. Otra vez lo mismo. Sí, se lo sabemos. Vale, para hablar sobre el villano. Vale, pero no vayan a todavía a contarme el Season 1, hombre. Que me da igual. O sea, ya lo hemos visto ayer, os dejo el vídeo aquí arriba a la derecha. Que tenéis que ver todo lo que se presentó en el año 1. Uno por uno. Hombre, es muy interesante que metan a villanos, sobre todo porque está en la organización de Killzeryn y eso lo pone en el juego. Season 2. Atención. ¿Qué? ¿Cómo? Recruit Remaster. ¿Y el nuevo personaje? Ay, no me lo puedo creer que la filtración es verdad, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Eh? No, hombre, esto es del mobile. No. Pero que esto es del mobile, no me digas eso. No. A ver. Van a tocar al recluta. Esa es la temporada 2. Ponía el Battle Pass también. Ya está.
they got a bit of a promotion. They now have full operator status, which means they can appear in every playlist freely, just like any other operator. Vale, los reclutas pueden estar en todos lados, incluido You can Ranked, ¿eh? customize them like any other operator. Hombre, Their podemos uniforms, their customizarlo, headgear. por fin. So then what does this mean for Battle Pass? Para el Battle Pass, ya All ves. right, because with operator remasters, if you own them and everybody owns Recruit, you get these 2 operators for free. So when you get If the the player Battle already Pass, has all you'll the be operators unlocked, rewarded they an will get operator voucher. 600 créditos Turn it R6. in Muy bien, for ¿eh? any operator you don't already Lo have. tengo, ¿eh? And if you have Uh. every single operator, you can still turn it in for cold, hard credits. Pero 600 no sé si son muchos, ¿eh? Let Son those poquitín, R6 ¿eh? credits roll. Pero 2 operadores. O Because sea, I see vale. the question. This is a O really sea, el cool pase... concept Ah, for these lo acabo de remasters. entender. Where did Como this no come hay from nuevos and why is it personajes, important for lo que this nos van a dar es para poder elegir 2 personajes que queramos. Fundamentally, it's Y about the para health of the nosotros que game. ya lo We wanna tenemos, make sure that everything 600 in the game créditos. Vaya, is maintained and brought no sé qué forward. pensaré, dame en los This comentarios, vaya game, puta mierda, we're ¿no? here to stay. We're here, Alex has said it last Vale. year on the SI, we're here for the next 10 years, and we are making Es sure verdad, we dijo make que that iban a estar investment los across the 10 board. próximos años, So, ¿eh? keeping our ops impactful through the years. Uf, no sé si va a durar estos juegos 10 años, lo I'll siento. also say this gives us an opportunity Yo intentaré estar aquí for estos 10 new años. operators as well, letting us give more time to their abilities, making sure they're unique, Otra vez, impactful, lo han vuelto a and decir. Also, it affects their loadouts. Lo han vuelto a making sure decir. that we can give them even Acaban de new decir weapons in the que game. quieren tomarse más tiempo para hacer habilidades, armas y cosas así. Porque van a decir algo ahora que va a ser terrible. Season 3. Season 3 will be a new operator Bien. coming from Greece. Oh, nuevo This is very near operador to my heart, and so I'm como los very yogures, happy creo, that we're ¿eh? introducing our first Greek operator Battle into Pass Siege. y hay un evento también. Por cierto, en la Season 1 hay un evento, lo ponéis. Yeah, I have 2 things. One, this operator is bringing something to the table, again, you've never before seen in Siege. Es algo que es nuevo. And, just like the big bad Deimos, this operator will be fielding a new weapon. ¡Un nuevo arma! ¡Wow! No me lo puedo creer, pero que han vuelto los años 1 y 2, en los que todo tenía muchos personajes y armas nuevas. A ver si son 4. A ver, está lejos, pero a ver qué va a pasar. Okay, so season 4, we're bringing another remaster to the game. Otra and this one remasterización. is, I guarantee No me you've lo puedo been asking creer. for this for a long, long No me lo puedo time, creer. So I'm super happy we're finally getting to it. ¿Qué nos vas a decir? Joshua, you gotta tell us more than that. Coño. We're not really supposed to talk about this one because it's so far in advance, but this operator hails from the United States, and again, you've all been waiting for this one. ¿Otro for a long operador? time. Okay, ¿Habéis estado esperando lo nuevo? Ah, no, un operador remasterizado. No lo entiendo eso, ¿eh? Sí, todo el mundo, por favor, dinos. Un operador remasterizado que viene de US. No sé. Yeah, going with the intimidating Si es Blackbird, strategy no sé si version. Blackbird es Okay, de US. Grande ese tren de to hype. keep my job, I'm going to say something different. On a totally unrelated note, Va a decir algo que no tiene que ver, our pero... cosplay community is insane. I've been incredibly inspired by the work y'all have been doing. I can hear them in the crowd. And Vale, que la comunidad le ha ayudado mucho. you Bien, all bring grande life esos cosplayers. into our characters and you bring them to real life. And you know what? You've inspired me. I think I got to get into the game. And I'm saying with my current features, I think I could cosplay Season 4's Operator Remaster. Just saying. ¡Es Blackbird! ¡Lo está diciendo! ¡Lo está diciendo! Van a hacer un rework de Blackbird. ¡Lo está diciendo blanco y en botella! Madre mía, rework de Blackbird, por fin. O una persona calva, yo creo que es por la barba, pero bueno. Vale, Battle Pass. ¿Nos vas a enseñar la temporada 1? Alright. Well, that's sounding pretty good, but let's dive a little deeper into player protection. Vale, Player Protection, bien. A ver, por ahora el año no pinta como una maravilla, pero bueno. Es que solo hay que escuchar al público, no está feliz, claro que no. Ha dicho algo probablemente malo hacia los hackers. Muy bien. O a ver si es verdad. I mean, Alex, a lot of people are excited about that. Claro. A ver si es verdad, por favor. Let's Te van a talk hacer un about sistema muy what else bueno. we're gonna see. So cheaters have no space in siege, but it's Ajá. also about reducing the
amount of cheaters as well, right? That's right. Season 1, we already announced that we're introducing Season new 1. technology. Es verdad, nueva machine tecnología, lo dijeron, learning, que so van a that we can ser, quickly and que no van a dejar effectively pasar make ni una. bans based off of data and statistics. Basada en This will make estadística. us a lot quicker when it Sí, comes a ver, el to problema es que si eres analyzing muy the bueno y de complete verdad tienes un siege KD muy bueno, a lo population, mejor te banean, ¿no? ¿O making qué? sure that No lo we sé. identify cheaters quickly Pero es en gameplay, and está muy we're bien. getting them out of the Está game as muy soon bien. as O sea, en possible. medio de un juego On top of all y of como this tú sueles too, jugar. yesterday we talked about the ranked playlist, making sure that there's new Sí, hablaron de las restrictions ranked so that new también. players understand what they have Nuevamente to os dejo el do vídeo in por order aquí to arriba, jump debería into seguir it, arriba. but also making it tougher for cheaters and smurfers to Esto me jump da un into poco this más igual. playlist. Vamos a ver. And finally, when it comes to toxicity, Esto ya lo this is sabemos. something ¿Me that puedes we're contar really ya working on las in Year Season 2, 9. 3 y 4? Every single season will see an update to the reputation system in the game. Sounds Todas las pretty Seasons van a good. tener un de esto de reputación. Un I think cambio. we made it pretty Ah, clear bueno. and everyone Veremos a heard ver. cheaters are not welcomed in Siege, Sí, los so cheaters how is se, it going to be se harder pueden for morir, them? la verdad. In Season 2, we'll be working on anti-toxicity first. Anti-so... And that Ay, is no. the release of the reputation system from beta. Right Vale. now, the system is En in la beta Season mode, 2 van a hablar so sobre... actual consequences aren't yet live. ¿Qué pasa ahí? However, in Season 2, Van a hablar de la you will reputación. begin Y hay algo getting tapado, ¿eh? restrictions on the playlist that you can enter if you have a low reputation standing. Hablando de Meaning Steam. that you better be on your best behavior. Pero ¿y Ubisoft qué? Ooh, cheaters beware. Okay, let's talk about PC. That's PC, right. a ver. Season 2, we're also introducing something on the PC Algo side. para la PC. We're making it harder for cheaters Más difícil to para los have cheaters access para to tener multiple acceso a accounts, diferentes... so cuentas, that para if que no they are banned haya... once, they Smurfs. stay Oye, banned muy and bien, they ¿eh? can't jump into other Muy accounts bien, into the joder. game. Pues solo tenéis que hablar con Epic Games y eso, ¿eh? Que dio el juego gratis alguna que otra vez, creo. Vale, I wanna bien, double así no back se te las to Smurf. the Menos mal. reputation system, specifically Mousetrap as we head into Season 3. Sí, también hicieron lo del Mousetrap, ¿no? Que es So para que no se pueda Mousetrap usar... is our console mando. anti-cheat. It Pero ¿por detects qué tapan mouse and cosas? keyboard while you're supposed to be using controller. You Vale, ahí ask estamos for viendo que está more la IA punishments de when atacantes. players are detected by this. Pero And ¿por we qué are tapan cosas? delivering. Players detected by Mousetrap will be penalized by the reputation system. If you do Vale, something wrong si there, alguien... you will lose access to certain playlists in the Si game. alguien usa el Mousetrap, no And puedes is this jugar a just ciertas part one? partidas. Are we gonna see more with Por ejemplo, Mousetrap? Ranked, probablemente. We are going to see more. Vale, This muy is bien. part Esto está muy one. bien para el There's part juego. two O sea, este coming the año next se season. puede llamar año What we'll Operation be Health doing 2, is ¿no? making Yo creo. sure that if you are detected by Mousetrap, you will be automatically placed into the PC matchmaking pool. So that the Eso es only nuevo, ¿qué players habla? you play against Están are poniendo those cosas que no with son, mouse ¿no? and keyboard. If you're on console, Se han playing with a equivocado. controller, that's the only Ponía person you should be playing Ranked against. 3.0, pero se han equivocado, ¿no? Yeah, you know, you don't wanna Creo have que your se han controllers equivocado, out ¿eh? if, you know, you're not supposed to be playing with them. So beware of Mousetrap. A la mierda los de ratón. Season Bien, bien, bien. 4. Muy bien, ¿eh? Specifically, how the season will be hammering down on cheaters. Season 4, we're also making a big update. Vale. We will introduce live bans. That means Live as bans. soon as a cheater is detected, even in a live match, Claro. they will be removed from that Pero match. que esto no existía. That match will be ¿En canceled. serio? ¿Esto no existía? Affecting Muy bien. Pues al carajo los cheaters, menos mal. A no perder tiempo, tío. La de tiempo que uno pierde jugando contra cheaters. What about anti-toxicity? Y antitoxicidad, a ver. So, Porque por el chat communication pueden is decir muchas easy, cositas, ¿eh? and it's okay to have friendly banter with the other team. However, what we don't promote and we don't allow is hate speech, sexism, or any kind of bigotry. Muy bien. So, Ni machismo, ni we'll be stepping it racismo. up in the text etc. chat. Muy bien. We'll be Bueno, introducing sexista. automated en general. moderation in text chat in Season 4 to make sure your games Vale, are o sea, fun, no fair, puedes... and safe. Ah, muy bien. No puedes ni siquiera escribir cosas feas porque no te lo van a coger. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Pero esto debería estar de más tiempo, ¿eh? Pero bueno. Pero es que todas estas cosas no deberían de ser
algo que no debería de, no sé, de ser tan importante. En el tema de, wow, mira lo que vamos a hacer, ¿eh? En esta segunda temporada vamos a hacer esta barbaridad. A ver, podéis hacerlo sin tener que mencionarlo tanto, ¿no? Me refiero. Es como que están poniendo esto como excusa. En plan, no, es que estamos haciendo esto, entonces ya no hemos hecho otra cosa. Creo yo, ¿eh? A lo mejor es muy complicado de hacer y me encantaría que me lo explicaseis abajo en los comentarios si es realmente tan complicado. Vale. Mejoras, ¿no? Nuevamente en el QB and Movestrap. Vale, son más personas para que sepan exactamente, bueno, para identificar a hackers más rápido y eliminarlos lo antes posible. Muy bien, menos mal. Bien, la gente está feliz por lo que les toca, pero lo de que solo haya 2 operadores creo que no les hace gracia a nadie. We've been stepping up our communication already this year, and our promise to you is that we're communicating on this subject every 2 months. Cada 2 meses van a hablar sobre el anti-cheat. Muy bien, ¿eh? Una comunicación cada 2 meses. Está muy bien. All right. Well, thank you so much for that, Alex. You know what, Joshua? I'm thinking maybe we should give Alex a little bit of a break. Covered a lot. Ya le toca al otro, ya le toca a Blackbeard, que ha hecho el spoiler total. Balancing. Ojo, verás tú lo que le van a hacer a los operadores, no lo puedo creer. Joshua, how is balancing changing in year 9? So, like I said, we are dedicated to some serious meta shifts. And I want to make it very clear, Alex was very clear about our player protection. I'm going to make it very clear about this. The TDM meta is not here to stay. This is not how we intend for Siege to be played. We want the run and gun out of the game. We want to get tactical, strategic. Quiere que haya más estrategia, táctica. Creo que no tanto Call of Duty. Creo que es lo que quiere decir. Really excited for that. So how is the player perspective going to be integrated in that focus? Well, there's one more thing I'd like to mention just before I get into the player's perspective on that, because actually their perspective leads into this next point. Vale, ¿va a decir algo más? The big focus for balancing is reinforcing our attacker lineup, making the divide between our attackers and our defenders far closer. Because again, strategy. Están diciendo que los atacantes no tienen tantas cosas y quieren que los atacantes sean más fuertes. O sea, se van a centrar en que los atacantes sean más fuertes y que el juego se vuelva más táctico a su vez. Pues a ver qué es lo que hacen. We want to be able to be far more reactive to your feedback. We've actually changed a bunch of process internally so that we can do that. So we can react faster to that feedback. So you're not left waiting months and months and months for changes to come. Quieren reaccionar más rápido. Incredibly frustrating, especially because you're all playing the game every day. Vale. Now, let's talk about, you know, how the communications with players, because again, you mentioned they're very integral to the process. So how is communications with players going to be clarified? So one of the big things we'd like to do is clarify the vocabulary around the game. Vale. When it comes to the game, we have 3 main updates. 3 updates main, First and foremost is a straight up update. It's a single entity, something like you can see where we take a frag grenade away from an operator and give them flashbangs or something of the like. The second one, a little more complicated. Para saber lo que es. O sea, un update es simplemente que le van a cambiar ciertas cosas a los personajes. System update es como que van a cambiar otra cosa. Y remaster es solo para los operadores. Es que van a tocar al operador. Vale. Vale, pues ya sabemos el vocabulario entonces. El del centro que no lo he dicho es probablemente cambios en cuanto a cargador, daño, etc. Vale. Okay, yeah, so season 1 is coming out hot. There is a lot of stuff Season 1. in season 1. Pero otra vez. You gotta check your loadouts, everyone. Check your loadouts, sí, porque ahora hay miras largas por todos putos lados, chicos. Eso lo veremos. Buah, es que esto es brutal. Tengo muchas ganas de ver las miras de hierro, tío. Hay solo un personaje con el que yo uso miras de hierro, que es Bandit, porque me parece una mira de hierro muy buena, pero también me gustaría descubrir otras miras de hierro que la verdad no las he tenido nunca en cuenta. Dejadme en los comentarios si vosotros sí.
Shield Mechanics Revamp. Sí, eso ya lo sabemos. En el Season 1 nos da bastante igual, Joshua. Nos da bastante igual, ya lo sabemos. Nos lo ha comunicado el día de ayer. Vamos a ver el panel, por favor. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Cómo? Eso no me ha hecho ni puta gracia, ¿eh? Exothermic Charge, o sea, ¿lo que hace Ace o qué? No, esperemos que no, ¿eh? No me hace ninguna gracia. Están haciendo que los Breachers sean inútiles, tío. A ver. Como Breacher me ha ofendido, obviamente. The second side of it is going across the line over to those defenders and dealing with some powerhouses over there. So, in season 1, Azami will be receiving an update. Azami sí, va a ser reworkeada, que ahora Azami podrá ser destruida a base de balas, además de también de explosiones. De todo, básicamente de todo. Ahora mismo Azami se ha convertido en una puta mierda. En mi opinión, ¿eh? No sé qué opinaréis vosotros, pero creo que todos estamos bastante de acuerdo en ello. ¿Fenrir? Update le hace una Fenrir, ¿eh? Also removing an FNAT from his loadout and a code. Lastly, Solus. Bueno. I gotta move fast here. Solus will be receiving 2 updates. 2 updates. Season 2, she'll be receiving the first update, which will make this the case. Her gadget will no longer be able to be used during prep phase. No se puede usar prep phase, vaya puta mierda. Me parece una mierda, ¿eh? A la gente no sé por qué le ha gustado, pero... Entonces, ¿lo de los drones qué? ¿El rango es reducido? Es un poco truño, ¿eh? Vale, solo habéis cambiado eso, vale. Y Fenrir han dicho que le van a quitar una FNAT y van a cambiar algo. Tokaevi en Season 3, ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero si Tokaevi está bien. No lo entiendo, ¿eh? About season 4. I know it's a little bit away, but what is the balancing focus heading into the end of the year? So the biggest thing about season 4 is making sure we leave space and time to react to the needs of the community. There's a lot of stuff coming online in season 1, and we want to make sure that we can be there for you. O sea, que no tiene nada planeado, ¿no? Of course, there'll be multiple. En resumen es que no tienen nada planeado y quieren ver cosas que mejorar, ¿no? A lo largo del año. Este es el panel. Algo más para balance. Tactical shooter, el mejor. En el mejor del mundo. Vale. A ver. Siege is up-leveling the competition. No, I'm not talking about SI, but a new feature that is coming to the game in Year 9. For more on that, here's Live Content Director, Christopher Budget. Live Content Director, Siege Cup. Siege Cup and Playlist. Mentira que van a hacer una competición. Pues ya está bueno, ¿eh? Todos los mapas en Quick Match, ¿eh? All maps or only the non-ranked maps as well. Vale. Within ranked, we're bringing exclusive cosmetics. En ranked nuevos cosméticos. Siege Cup is a brand new time-gated tournament that happens every 2 weeks. Hostia, está muy guapo. No me lo puedo creer, qué guapo. Qué chulo, tío. Qué guay. Y no sé si has visto, pero han cambiado un poco los símbolos, ¿eh? De Ranked. Qué guay, tío. Solo me falta el equipo, tío. Pero qué guay. Está muy bien, es como hacen en el LOL. Qué guay, tío, qué guay. Alguien me escribe en su equipo. Soy apoyo, Termita, Ace, el AK se me va un poquito, Ivana, el arma a veces también se me va un poco. Todo de apoyo. Aquí estoy, ¿eh? Killzeryn 82, el mejor. Motivadísimo. Pero muy buena noticia, ¿eh? Esto del tournament, la verdad. El problema es que vas a ganar. Mentira. Ay, no me digas eso, por favor. Que yo quiero eso de que Termita. Ah, venga. Vamos a estar confort, venga, cozy, en plan tranquilitos, ¿no? De chill. Player comfort. Long term progression. Vale. A largo plazo. What is the player comfort and long-term progression philosophy in Year 9?
Dímelo. Ultimately, it stems from giving our players many different quality of life upgrades, Vale, making quality of sure you life have full upgrades. control over your experience, and giving you more tools to take your skills to the next level. Vale, puedes tener tus And what skills else a does next this level. mean for players? This also means that we are invested in rewarding players' dedication in Siege. Vale, si We juegas pour mucho, hundreds of hours te deberían into the de game, and we want to return dar una the recompensa. favor. Y es lo que quieren So, hacer. we want to make sure that you have that long-term progression Sí, to pues always para look eso, forward to. si me arregláis los millones de horas que podré tener en la Play y que he podido perder por meter la cuenta en el PC, estaría guapísimo, la verdad. Vamos a ver. ¿Cómo lo va a hacer? So season one, En we Season start 1, immediately with the locker that I know a lot con of el players locker. have been No asking tiene nada que ver for, con lo que has the dicho, ¿vale? ability Pero va to perfecto. favorite your gear, the Métete ability to un look at what you just segundito unlocked, all of this in one place. en las weapons, anda. We're delivering season Attachments. No, también no, en Charm, métete en Charm. No se mete en Charm, ¿lo estáis viendo? No se mete. Es que me veo que Charm va a ser una mierda, tío, y no lo han hecho bien o algo. Es que me los veo capaces. Yeah. Movimiento. ¿Cómo? Rappel, del Rappel Improvement, es que no sé escuchar. Improve Gadget Pickup, Projectile Trajectory, sí, eso está muy bien, todo eso que dijeron en el año 1 está muy bien, ya lo sabemos. Vamos a ver. Sí. Probablemente grabe un vídeo, si puedo, a lo mejor justo ahora con el panel, explicando todo rápidamente. Dos cosas nuevas. Improve Gadget Pickup. Vale. Number 2 is projectile trajectory pre-visualization. And that is the last time I'm saying that. It's called previs. So, Vale. what this means is giving you full Sí, que te va a control dar of where your para gadgets saber go. dónde Again, va a caer tu take your gadget. skills to the next level, Está bien. but at the same time, Para if you're already practicar, there por and si you eres don't malo need it, como you can yo, turn it off. etc. Viene bien. I'm probably gonna have it on just so I could really tighten my skills there with that. Let's head into season 2 for player Venga, Season 2, esto es nuevo. Because a ¿Qué van a huge hacer? part of how you Map experience the game, you're filters, comfortable vale. with playing the game, is ¿Y abajo qué knowing pone? how you can After improve and Action how you're Report performing. 2.0. So how Drone is Jump. season 2 Drone going to Jump. help What? players Pero ¿para qué quiero saber dónde va el drone? We Eso are sí me parece estúpido. completely Eso sí me parece revamping estúpido. No the sé qué pensáis after vosotros, pero action saber report. dónde va a caer el This drone. is the system where you Muy can bonito. manage your players Muy bonito. and understand how you Me gusta. performed. Oye, After está that, cambiado todo. you'll Me see an gusta, updated screen Qué guay. where you can Muy see bien. all of your Esto puede ser que se progression, all of filtrase. your Muy stats, guay, tío. and everything you Está muy care chulo, about tío. in one single Está muy place, chulo. Lo hace un and juego, then parece que es quickly muy nuevo, jump ¿sabes? into that next match. Qué guay. Do you have anything else to add? Muy for chulo, season tío. 2? Well, we're extending previs into season 2 as well, and we're A ver. adding it to our drones. This gives you all the control you need to be able to get your No, drones esto where se lo voy a you need to quitar get them. yo, por At ejemplo. the end of the day, it's about making O sure sea, that you can a get ver, the está intel you bien, need and pero drone survivability. yo no creo que me ponga esto. A lo mejor para hacer Wait, un vídeo sí. there's more. Oh. A mí no me parece. Hay So más, previs, dice. as I said, Buena. started in season 1, season A ver, 2, pero es and que we're actually yo bringing no it sé. right El into dron, season 3. una vez que juegas And mucho, what ya does lo that tienes mean? controlado. It means bringing it to our deployable gadgets. So deployable El shield, dron entre, new en mi jammers, caso, ¿vale? those Entre sort of things. Being able to PlayStation get those set y the first un time teclado y un ratón right. no hay mucha diferencia. ¿Sabes cómo Anything funciona? else for season Es 3 diferente since you're a la hora de ready to tirar jump down cosas. there? Lo veo yo. Alright. ¿Algo So, más? ¿Season 3? A lot of us maybe go on our phone when we're waiting for our match Vale, and rankings carreras or y whatnot, badges. but wouldn't it be Shooting nice just to range. jump into the During shooting match range? Oh, por fin, no me You lo can puedo do creer. that now. Podemos So practicar in season 3, you'll mientras be able vamos to a run into la the shooting a una range whenever partida. you're waiting for your matches. Qué And bien, this tío. includes the R6 Cup. También, Additionally, bien, menos mal, está muy bien. It seems a bunch of you like to 1v1, ¿Uno versus so uno? we're adding it as a No. preset into our custom games. Y hay un preset de 1 versus 1. ¡Qué guay! Cool. O sea, puedes I jugar will 1 not versus be 1 para 1v1 medir you, lo que because vienen you spent a lot of siendo time in los the game, genitales, but ¿no? Muy give me some bien. time to brush up my skills, Está muy bien, and maybe we'll talk. está gracioso. You mentioned rewards off the top. Are we going to see that come into play here? Absolutely. Season 3 is a big feature that we call badges. Badges. This is where you'll be able es esto? to earn the achievements Qué and puta challenges Ay, ay, and ay, equip no, those no. badges as a O badge sea, of está honor chulo, pero so that you can ¿para show qué? them ¿Para off qué? with all of Otra your cosa más en los friends. paquetes. And No, on por top of that, favor. we're creating a new home for A ver, badges too, depende. Si, a ver, which espérate, is the espérate. Si career estos son los page. badges. The career page Bueno, is bueno, where you está can muy see your guay la stats, career page, see ¿eh? how your last matches Como went, las badges se and empiezan a customize conseguir which desde ahora, me voy a badges cabrear you put bastante, on ¿eh? your profile.
Está muy chulo, tío, esto, las stats y Pretty todo. cool. Está muy chulo, está Okay, muy chulo. I Bien, gotta bien, el talk año about 9 es matchmaking as Operation we head Hell, into season 100%. 4. How is Season 4 matchmaking del tirón. evolving? Matchmaking. So in season 4, we're New introducing console, tu something that we PC, call option to dynamic crossplay. matchmaking. ¡Crossplay! This is making sure we have more Crossplay, ¿no? flexible matchmaking for players in lower population zones or in places that when you're playing and it's not peak siege time, you're still getting a fair match. So if you're in Vale, o Australia, sea, si no eres malo, playing at like 5 o'clock in the morning, si eres muy malo, you're still getting a balanced and fair te da gente matchmaking que es igual de mala que experience. tú. Vale, Making a lot van a of arreglar odds eso, se happy. supone. Está muy bien, Let's porque yo talk me veo a about gente con crossplay. lo que What's viene coming in siendo season 4? cosas de Challenger de la Crossplay pasada is the final temporada. update that we're bringing to the Última table, update que letting es console players crossplay, tío. play with PC Crossplay. friends. Bien, o sea, consola con PC sí, pero PC con consola no. We'll take a moment to celebrate this. But it's very Vale, important muy to note guay, that This is a one-way street. Eso de una vez. PC players will not be allowed to play with console matchmaking. So now with this set, Vale, doesn't entonces, matter what platform you're on, what console da you're igual en playing qué on, guay. with Siege, you can Podemos play jugar con with nuestros your amigos. Bien, muy bien. That's pretty Me faltan los amigos, cool. pero Who's vamos excited for that one? a ello. Está muy Yeah, bien, here's the noise. Muy bien, muy bien. Está por fin, Anything else to cap off player protection? Algo más. When it comes to Or- player protection, Player comfort, sorry. player comfort, yeah. This is really about what you care about, what the community cares about, the quality of life improvements, everything that's rewarding. Expect us to Vale. expand on this and to grow this on the roadmap as we go along in the year based on your feedback. Vale, a ver qué Well, nos va a thank you decir. for that, for player comfort and long-term progression. Now, for some of you, you may be looking to maybe trade in some of your items. for some Sí, por cold fin, hard el R6 market. credits, or maybe you're A looking ver. for some sweet throwbacks. Well, guess what? Ajá. The marketplace is where you can do all of that. And to tell us more on what the marketplace will look like in year 9, here is Business Strategy Director Mohammed Ben Hanada. Your Night, pero ¿qué season? Dímelo ya, hombre. Que no le va a ser la 1 seguro, tío. No va a ser la 1. Right now, we're aiming to launch the feature in season 2. En Season The 2, philosophy estaba claro. behind the marketplace is En that la we 1 want no to iba a make sure that the ocurrir. feature En la is Season polished, 2 functional, and as secure as iban a possible. añadir, espero, más This cosas, means ¿no? that Ahí the os podéis beta is gonna registrar. be running up para la until we beta. feel that the feature is up to your standard and up to our El standards. Glacier, ¿cómo So for saben you, los cabrones? This means that you can still sign in through the QR code or through our O website. sea que hasta la You can Season still give 2 us your feedback in tienes order que to seguir build this intentando platform together. registrarte. Yo por suerte me lo dieron en la primera. Marketplace. A ver qué más van a decir. Ah, ya está. Eso es nuevo. And be sure to register for the marketplace. Sí, porque te lo and dan, on all o that sea, te cool dan stuff. acceso fácil, ¿no? All right, now Tarda un día más a lo sometimes mejor. you hear training and onboarding, and you're thinking new players, but guess what? Year 9 is bringing some cool things for veteran players as well. Gente, And back no, again hombre, to menos tell mal. us Cosas nuevas about para los this veteranos. feature is live content director Christopher A ver qué Budget. nos va a contar. Cosas buenas para los veteranos. En cuanto a training y onboarding. A ver. This year, we really want to focus on following up on our Vale. promise to bring the best training tools to Siege. Training tools, That's vale. why Lo mejor we're para really entrenar gonna be las focusing partidas. on all of the players, making sure they have the training tools they need to be able to execute whatever strategy Vale, a ver they qué nos need. van a enseñar ahora. We're really happy with the reception of Versus Sí, AI Versus players. ya está muy bien. Os dejo And aquí that's arriba why we un wanna vídeo follow en el up que nos strong enfrentamos in y lo han season hecho 1 muy with bien. 5 new maps, new Defender Vale, AIs, nuevos mapas. and Sí, esto being ya lo han able to puesto play en la more Season attackers 1. as well. Está muy bien. And we're not stopping there. We're bringing new content in Season 2 En Season 2 and Season más 3 as y en well. 3 también. On top of that, we're also delivering the AI attacking Ataca, playlist. muy That bien. means for the first time, you'll be able to play defense Vas a poder and jugar attack defensa. in an AI match. Expect AI attackers to drone, to clear roamers, and Drone, plant on site. Dios, We muchas think this cosas, will ¿eh? be a great way Sí, to bring sí. your friends into Siege. La verdad que We sí. know that map knowledge is really important, and that is why we're bringing new maps Para in jugar con la Season máquina, 1, está muy but bien, ¿eh? also Season 2 Pero ¿por qué tapáis and cosas? Season 3 as well. Map knowledge isn't the only skill you need to become a champion. And while the shooting range is a great place to warm up your aim, it's not the same as navigating Hostia, esa through maps and MP clearing con, targets. con That's why we're lag, bringing hostia. a big update to Target Drill, where you can play for over 60 minutes with targets in every room. Ah, We have a lot of y que van a quality of aparecer life todo el improvements rato, ¿no? coming 6 in this minutos update also. con todo el You rato can turn bicho, on está bien. headshots only, have pre-made destruction, So- or even turn on oh. a mini HUD. Muy We're bien, also bringing Muchas damage cositas. reporting, Con so cosas as ya you clear rotas, a solo room, you cabeza can o see le how puedes much quitar el damage you've HUD. taken, and then you También can saber cuánto actually daño te están know whether dando, or not cuánto you estás cleared haciendo that room tú. efficiently or not.
Y si lo has hecho bien o mal, oye, muy bien, ¿eh? Drone drill. Ah, o sea, cómo dronear, ¿no? Sería. Vale, sí, le han hecho como atacar, como defender, también como dronear. Oh, muy bien. Ah, está chuli, para, sobre todo para los piqueos, ¿no? Muy bien. Exacto, como ha dicho él, un target más pequeño. Está a punto, ¿eh? Estamos a punto de tener el roadmap. A ver. Training and onboarding. Vamos a verlo. Quite a bit there for veteran players as well. That's pretty awesome. Yeah, and Christopher said it really well when it comes to something like target drill. We've been working with veteran players, making sure mira, jugando como, o sea, jugando. Han estado viendo cómo hacerlo con jugadores veteranos. Muy bien, muy bien. A mí no me han llamado, ¿no? Porque soy una mierda, obviamente. Vamos a ver. Está muy bien, contra la IA, está muy bien. O sea, no es mala para jugar con tus amigos. Vamos a defender, venga, tú y yo solos contra los atacantes, a ver qué hacen. Está muy bien. Competitivo. ¿Qué pasará con el competitivo? Con esports y cosas así. We have Associate Director, Esports Live Events and Broadcast, Nelson Garcia, and Blast Executive Director, Cristina Martel. Mucha gente, venga, vámonos. Just a few weeks ago, we have announced some of the changes coming to Blast R6 in season 2024 and revealed the revamped point system to qualify to the 6th Invitational, which now puts more emphasis on teams' results at the majors. And today, I'm happy to reveal one more key change. Algo nuevo más, ¿eh? Que va a cambiar, ¿eh? We are bringing back the 6 Invitational's last chance qualifiers. No sé qué es eso. We'll provide more details on their formats later this year. The first major of season 2024 a la gente le ha gustado, ¿eh? Yo no sé lo que es. In Manchester. We're excited to host the very first major for ¿Qué es para gente más de bajo de nivel? And what better city than Manchester, where we know the crowd will create an unforgettable atmosphere for the teams up on stage. In November, we will head to Montreal, home of the Rainbow Six Siege production team. Montreal holds a special place in our hearts, and we're excited to be back. After Sao Paulo this year, we will explore fresh location in 2025. The 6th Invitational will travel to the United States. United States. When we drop the mic, but in early la gente que se queja. The 6th Invitational will continue traveling. It is time to spread the love to Europe. ¡Hombre! ¡España! So many amazing local communities across Europe. España. So deciding where to go was not easy. España. But guess what? I'm happy to announce that in España. 2026, the 6th Invitational will be. ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! Can't wait to see you all there and make it history. ¿Por qué, hombre? Con lo bonita que está España al lado, picha. Picha, Francia. Qué pena, qué pena. Pero bueno, está muy cerca de España, a lo mejor el 2027. Ahí está ya completo, todo. Bueno, pues, en resumen, me parece un año que se centra mucho más en lo que viene siendo lo que sería una Operation Health. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que tienen que hacer, tienen que durar 10 años más, no pueden seguir con esa creación de operadores tan continua. Y pues nada, este ha sido el roadmap del año 9. Al, ¿van a decir algo? Algo nos van a decir, ¿eh? Va a preguntar. ¿Qué impresión quiere que tengamos? Somos escuchados. Bien. Me alegro, tío. No, es verdad que están escuchando. Bien. Muy bonito. Muy bonito, la verdad. Muy bonito. Pues nada, hasta aquí el vídeo del roadmap del año 9. Puede ser que haga un vídeo más resumido porque creo que este va a ser bastante largo. Espero que os haya gustado mucho. Comentadme abajo qué opináis vosotros de este año 9. Y hasta la próxima.